Esta es la reunión de la Iglesia Tierra Deseable desde Bogotá, Colombia. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y si esta es la primera vez que te conectas, queremos darte la bienvenida a nuestra reunión online. Iglesia Tierra Deseable, muy buenos días. Bienvenidos a este servicio que hemos preparado para que el Señor sea alabado y glorificado. Hoy jueves deseamos que Él reciba toda gloria y toda majestad. Hoy nos unimos en este momento que normalmente lo tomamos para tener un tiempo devocional. Hoy toda la iglesia unida a través de esta transmisión podemos pues exaltar el nombre de nuestro Señor. Y quiero invitarte a que puedas disponer tu corazón a decirle al Señor: gracias, gracias por morir en la cruz por mí, gracias por ese sacrificio en la cruz, Señor. Hoy te alabo y te glorifico. Vamos a cantarle al Rey. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en su amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste. Tu gloria cadenas se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte
sangre me rescató. Te glorificamos, Señor. Te exaltamos, Rey. Quien transforma el corazón, que alejado y duro está. Quien sostiene la creación y jamás me dejará. Quien conoce mi interior y me ama aún así. Quien tiene todo el control y camina junto a mí. Solo Jesús. Solo Jesús. Quien mi vida rescató, con su gracia me guió. Quien murió por mí en la cruz, me amó sin condición. Solo Jesús. Solo Jesús. Tu amor cantaré, no quiero algo más. Solo Jesús. El Rey y Señor de mi corazón, Cristo eres tú. De tu amor cantaré, no quiero algo más, solo Jesús. El Rey y Señor de mi corazón, Cristo eres tú. Eres el Rey y Señor, eres el único Dios y el único Salvador. Eres nuestro Redentor, Señor. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Mares rugirán,
Señor de mi corazón, Cristo eres tú. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste allí en la cruz. Solo Jesús, solo tú podrías haber hecho ese gran acto de amor. ¿Quién más hubiese dado su vida sino tú? Hoy te damos gracias por ese amor eterno, ese amor inagotable, porque nos has rescatado, Jesús, porque tu sangre nos ha limpiado, porque nuestro corazón estaba vacío, nuestro corazón estaba sediento, y llegaste tú a liberarnos. Hoy solo hay palabras de agradecimiento, porque nada de lo que hagamos, nada de lo que somos puede pagar el precio que tú pagaste allí. Y hoy entregamos nuestra vida, Jesús, a ti, que eres el Rey de Reyes. Y como esta mañana lo cantamos, eres el Rey de nuestro corazón. Y hoy declaramos que no hay nadie como tú, que no hay otro igual, que solo por ti hoy podemos ser llamados hijos de Dios, que hoy podemos entrar a tu presencia confiados de que no seremos rechazados, porque tu amor nos liberó. Gracias, Señor, y entregamos en tus manos este tiempo para que hables a nuestras vidas, para que sea tu Espíritu, Señor, tocando cada uno de nuestros corazones y llenándonos más y más de ti. Gracias. Gracias, Jesús. Quiero ayudarte a vivir la vida cristiana con responsabilidad, delante de Dios, de la sociedad y de tu familia. Gastaré mi vida hasta que Cristo sea formado en ti. Iglesia, muy pero muy buenos días. Mil gracias por estar conectados a nuestras redes sociales. No podíamos pasar esta semana sin conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que he preparado un mensaje que he titulado El sufrimiento de Cristo. Oremos. Precioso Dios, gracias por tu bendita palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de recordar lo que tú hiciste por nosotros en el Calvario. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje tocará vidas, transformará vidas. En tu nombre. Amén y amén. El sufrimiento de Cristo. Bueno, dentro de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el día jueves fue el día más cargado de actividades. Ese día Jesús tomó la última cena con sus discípulos. En ese mismo día les enseñó una gran lección de servicio lavando sus pies. En ese mismo día les dio un mandamiento nuevo, que se amaran unos a otros como Él nos ha amado. Pero también en ese día Jesús fue al Getsemaní a orar, a tener comunión con el Padre, pues había llegado el momento, la hora que venía sobre Él, el momento de pagar el precio de nuestra salvación, de nuestra redención.
Así que quiero invitarles a que vayamos a las Escrituras. Marcos capítulo 14, versículo 32. Dice: Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús necesitaba un tiempo íntimo con el Padre, un tiempo de comunión. Necesitaba prepararse para el momento, la hora más difícil en su vida. El nombre de Getsemaní significa prensa de aceite o prensa de olivo. Jesús sería prensado. Jesús sería machacado como una oliva. Y allí en Getsemaní, el olivo verdadero, el olivo verdadero, estaba siendo oprimido, machacado por nuestras culpas, por nuestros pecados y por el juicio de Dios que sería derramado sobre él en la cruz del Calvario. Versículos 33 y 34. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan. A ese círculo íntimo les invitó para que lo acompañaran. Empezó a sentirse muy, pero muy triste. Y les dijo a los tres: estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. En la tristeza de Jesús, en ese momento de dolor y de angustia, pues estaba tan angustiado, pues había llegado la hora, el momento de cumplir por completo el propósito por el cual Él vino a este mundo, a salvar lo que se había perdido. Este era el momento de beber la copa de la ira de Dios, del juicio y del castigo de Dios, pues Él cargaría sobre sus hombros los pecados de toda la humanidad. Pero Jesús no fue solo a Getsemaní, llevó a 3 de sus discípulos. Pues había unas lecciones que el Señor aún tenía que enseñar y les pide a estos 3 discípulos que no se duerman. Tierra deseable, no nos podemos dormir. Aún hay mucho que aprender. Hay una generación a la cual debemos enseñar acerca de Jesús, de nuestro Salvador, lo que Él hizo por nosotros. En la vida hay momentos que atravesamos como un Getsemaní, momentos que nos vemos expuestos a situaciones de profunda tristeza, depresión, de angustia, de aflicción, de tristeza. Momentos en los cuales somos prensados como las olivas, machacados por la enfermedad, por la soledad, por el dolor, aún agobiados muchos por deudas, por la situación económica. Pero quiero decirte que es allí, en ese momento, en ese Getsemaní, en donde, debe brotar de nuestro corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, la verdadera alabanza para Dios en momentos de dolor, de aflicción, de angustia y de tristeza. Dios no está esperando de nosotros la queja. Dios está esperando de nosotros la adoración. Y en estos momentos, en ese Getsemaní que quizás estás viviendo en este mismo momento, es donde se muestran que verdaderamente somos adoradores en espíritu y en verdad. Está aquí en Getsemaní, que sacamos lo mejor de nosotros para honrar a nuestro Dios y agradarle. Es en estos momentos en que estas situaciones nos exprimen todo lo que hay en nuestro corazón. Y poderle dar al Señor una ofrenda, la mejor ofrenda de adoración en medio de la angustia, en medio del dolor. Y entonces declarar como el salmista: bendeciré al Señor en todo tiempo. Sí, en todo tiempo. Es muy fácil decir esto cuando todas las cosas van bien, pero cuando tenemos un Getsemaní, allí Dios también está esperando de parte nuestra la mejor alabanza.
No sé qué situación estés atravesando, pero quiero decirte, este es tu Getsemaní en este momento y puedes hundirte o puedes levantarte adorando a nuestro Señor y Salvador. Versículos 35 y 36. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Maravilloso. Esta es la siguiente lección que Jesús enseña a sus discípulos. Getsemaní es un lugar de comunión, pero también es un lugar de decisión, obediencia a su voluntad. Señor, eso es lo que deseo. Por favor, deseo que no quisiera pasar este momento, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús fue obediente para aceptar la voluntad del Padre, para cumplir el plan redentor que había sido diseñado desde la fundación del mundo. Tenemos un Padre amoroso, tenemos un Padre que nos cuida. Sabemos que para Él no hay nada imposible, pero tenemos que ser obedientes a su voluntad y aprender la lección que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay momentos difíciles, pero momentos que tenemos que atravesar, momentos que clamamos a Dios, pero Dios permite que atravesemos como lo hizo con Jesús. Esta es la enseñanza. ¿Sabe? Getsemaní es el lugar de comunión, pero también de decisión. Y mi decisión es hacer la voluntad de Dios. Mi decisión es hacer la voluntad de Dios. Jesús le dijo a los discípulos: mi verdadera comida es hacer la voluntad del Padre. Que se haga tu voluntad en la tierra como ya se hace en los cielos. Continuemos leyendo versículos 37 y 38. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Jesús le había dicho: no se duerman, y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús regresó, los encontró dormidos. Y les dijo: no se duerman, lo que tienen que hacer es orar, porque nosotros queremos hacer lo que es bueno, pero no podemos hacerlo solos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos clamar a ese Dios bueno para que Él envíe ayuda desde los cielos a cada uno de nosotros. No es en nuestras fuerzas humanas, es con la ayuda de su Santo Espíritu. Jesús le dice a sus discípulos: en sus momentos de debilidad, su fortaleza está en la comunión con Dios. Le dice: oren. Hay momentos de debilidad. Quiero decirte, quizás pero cuando vamos a consejería con el pastor, siempre nos dicen: oren, oren. ¿Por qué? Porque en los momentos de debilidad nuestra fortaleza está en la comunión con Dios. Hay una paz que viene en nuestra vida cuando clamamos a Él. Él derrama de esa paz en nosotros. Jesús regresó y los encontró dormidos y les pide: no se duerman, oren al Padre. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no lo pueden hacer en sus fuerzas. Necesitan ayuda. ¿Sabe? En la oración, iglesia, ¿sabes? En la oración, en la comunión con Dios está la victoria. Sí, allí está la victoria. Así que Jesús 3 veces fue al Padre con la misma petición. Pero la respuesta fue: debes ir al Calvario. Quizás ahora te estás allí preguntando:
¿Por qué el Padre negó la petición de Jesús? Y hay varias razones. La primera razón es que Jesús tenía que ir a la cruz, porque no había otra forma de salvar a la humanidad. Jesús murió para cumplir por nosotros todos los requisitos de la justicia y la santidad de Dios. Nosotros no lo podíamos cumplir, así que Jesús viene y lo cumple por nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. El apóstol Pablo dice: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. La segunda razón por la cual Jesús tenía que ser crucificado es porque nosotros somos pecadores. Así que la causa de la pasión de Cristo no es solo el amor que nos tiene, el amor de Dios por nosotros, sino por nuestros pecados. Todos somos pecadores, nacemos en pecado. No somos pecadores porque hemos pecado. Somos pecadores porque el pecado está en nuestra naturaleza. La tercera razón por la cual Jesús tenía que ir al Calvario, sufrir, es porque Jesús tomó nuestro lugar. En la justicia de Dios, Él demanda la muerte del pecador. Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y como pecadores merecemos la muerte. Así que al pecar Adán, toda la raza humana fue contaminada con el pecado y todos estamos bajo el juicio de la muerte. Pero lo maravilloso es que Dios tomó la muerte de Cristo como si fuera la nuestra. Él es nuestro sustituto. Somos libres de la condenación del pecado porque Jesús tomó tu lugar. Jesús murió por ti. Por ti murió. En Primera de Pedro, versículo 2, verso 24, nos dice: Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Así que cuando Dios ve a Jesús, todos los pecados de la humanidad están en Jesús y por eso ahora tú y yo somos libres cuando venimos a Él. Jesús tomó nuestro lugar. Bueno, la cuarta razón por la que Jesús tenía que sufrir es porque la única forma para que el pecador no muera es que sea perdonado. Pero nosotros no podemos hacer nada para obtener ese perdón. Tú y yo no podemos hacer nada. Isaías capítulo 64, verso 6 nos dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Así que nuestras mejores obras son como trapos sucios, como trapos de inmundicia. Por muy bueno que seamos, por muy bueno que tratemos de justificarnos, Dios dejó solo una forma para que el pecador sea perdonado y no sufra el juicio. No sufra juicio. La Biblia nos dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que de esta forma, el pecado únicamente puede ser perdonado por medio de la sangre de Cristo. Tú y yo somos perdonados por la sangre de Jesús. Maravilloso.
Dios nos ha amado tanto. Nos ha querido nuestra salvación, que envía a su Hijo. Él tiene que sufrir. Y eso es lo que conmemoramos en esta semana. Ese sufrimiento de Jesús, la muerte, la pasión, pero también la victoria, porque no se quedó en la tumba. Y esto es lo grandioso y por lo cual tenemos que estar tan agradecidos. Es que Jesús toma nuestro lugar. Somos perdonados por Jesucristo, por su sangre preciosa. Bueno, finalmente, concluyendo, el Hijo de Dios se hizo hombre como nosotros, de carne y hueso, para representar a la raza humana pecadora delante de nuestro Dios. Y Dios cargó en él, en Jesús, los pecados de todos nosotros. Dios aceptó la sangre de Cristo, derramada en la cruz, para el perdón de todos nuestros pecados. Ahora, la paga del pecado fue cumplida en la muerte de Cristo en la cruz. Veamos este último texto en Romanos 5, versos 18 y 19. Nos dice: por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Esta es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Dios nos añade aún bendición. No solamente nos declara inocentes, no solamente nos perdona, sino que también nos da la vida eterna. Verso 19. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. La desobediencia de Adán, por su desobediencia, todos nos hicimos desobedientes. Pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es la bendición. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo hay uno, Jesucristo. Jesucristo. Iglesia, así que la noche en Getsemaní, Jesús fue presionado y machacado como una oliva por la angustia y el sufrimiento que venía sobre él. Pero en la comunión con el Padre aceptó ir al Calvario por ti y por mí. Ahora solo nos resta agradecer a Dios por su infinito amor. Agradecer a Jesús por venir a la tierra y tomar nuestro lugar. Por ti murió. Así que quiero invitarte ahí donde estás a que inclines el rostro y demos gracias al Señor por su sacrificio. Getsemaní es un lugar de sufrimiento, de dolor, de angustia, pero también es un lugar de comunión y lugar de decisión. Quizás hoy estás viviendo un Getsemaní y quiero invitarte, en medio del dolor, la angustia que estás viviendo, ora al Padre. Este es el momento para que salga lo mejor de ti en alabanza y toma la mejor decisión, y es seguir aferrado a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. No hay otro camino. Solo en Él está la vida.
Solo Él es el camino verdadero que nos lleva al Padre. Este es el momento en el que puedes decir: en todo tiempo te alabaré, a pesar del sufrimiento. Y hoy, al entender esta escritura de la decisión de Jesús en el Calvario, sabía que iba a sufrir, pero toma la decisión y dice: no sea lo que yo quiero, sino como es tu voluntad. Enseñanzas que dio en los últimos momentos, lecciones para sus discípulos. Obediencia a la voluntad del Padre. Y quizás preguntas: Dios, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué no tengo la respuesta que deseo? Pero en todo hay un propósito. 3 veces Jesús pidió pasar ese sufrimiento, pero la respuesta del Señor es: tienes que ir al Calvario. Hay un propósito desde la fundación del mundo. Es la única forma de salvar a la humanidad. Y Jesús tomó esta decisión en obediencia al Padre y por amor a ti y a mí. ¿Por qué tenía que sufrir Jesús? Porque somos pecadores, porque no nos podíamos salvar a nosotros mismos, pero su amor es tan infinito que entrega su vida y pasa este sufrimiento, esta copa amarga, esta copa de dolor, y va al Calvario a tomar nuestro lugar. Dios ve a Jesús en esa cruz, nos ve a cada uno de nosotros allí, crucificado juntamente con Él. Dios aceptó el sacrificio de Jesús como si tú mismo lo hubieras hecho. Él pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Jesús lo tomó y el Padre Celestial lo aceptó. Estoy tan agradecido poder entender por qué tenía que Jesús sufrir. No había otra forma de cómo salvarnos, sino que Él tomara nuestro lugar. Y que el Padre aceptara ese sacrificio. Dios es justo y Él lo dice, que la paga del pecado es muerte. Jesús murió, muerte física y muerte espiritual. Jesús murió por nosotros. Así que con Jesús hemos muerto, pero en Él tenemos la vida. Tomó nuestro lugar y ahora vivimos por Jesucristo, que también nos da la vida eterna. Ahí donde estás, dile a Dios gracias en tus propias palabras. Dile que tú aceptas este sacrificio. Dile: Señor, gracias por declararme inocente. Y Señor, hoy entiendo que por muy buenas obras que haga, esto solamente es contado, Señor, como trapos sucios, porque somos impuros. Pero necesitamos a Jesús. Su sangre derramada en el Calvario nos ha dado
el perdón de pecados y nos ha limpiado. De la única forma que podemos ser perdonados es por su sangre. Quizás tú dices, pero pastor, yo hago buenas obras, yo he cambiado, yo estoy tratando de cambiar. Es la sangre de Cristo la que perdona. Es la sangre de Cristo la que Dios acepta para nuestro perdón. Gracias, Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por cada lección en el Getsemaní. Gracias por aún hoy pedirnos. No podemos dormir. Hay aún mucho que aprender. Hay una generación a quien enseñar, a quien levantar, a quien contarles que solo hay salvación y redención en Jesucristo. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, espero que este mensaje haya tocado tu vida, tu corazón, que hoy podamos entender por qué del sufrimiento de Jesús y por qué el Padre no dio una respuesta como la que quería Él mismo, porque desde el principio había un propósito. Hay propósito en los momentos difíciles de agonía y depresión, y clamamos a Dios. Recuerda que en Él todo tiene un propósito. Iglesia, el Señor les bendiga. La Iglesia Tierra Deseable sigue activa a través de nuestras redes sociales. Continuamos llevando el mensaje de salvación a las naciones, conectando personas con Cristo para que sus vidas sean transformadas. Tierra Deseable, gracias por invertir en el reino de los cielos. Con sus diezmos, con sus ofrendas y sus donaciones, estamos alcanzando más personas y más familias para Cristo. La Iglesia Tierra Deseable se sigue sosteniendo con sus ofrendas voluntarias. Nosotros podemos hacer nuestros aportes voluntarios de la siguiente manera. Por medio de un corresponsal bancario de Bancolombia, un corresponsal bancario del Banco de Bogotá, una transferencia bancaria o consignación directa usando el código QR. En Tierra Deseable damos con amor. Iglesia, qué tiempo tan extraordinario hemos tenido. Definitivamente su palabra nos alienta y nos reconforta. Bueno, iglesia, y esta semana va a ser un tiempo de bendiciones, cielos abiertos, sanidades, milagros. Dios está obrando de maneras que no alcanzamos a entender ni a comprender, pero Dios va a tocar tu vida. Y recuerda que les amamos, pero que Cristo les ama mucho más. Dios les bendiga. Perdido en medio de la tempestad.
tentar.